Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Artículo. En esta ocasión vamos a revisar este artículo que ustedes escogieron sobre lesión renal aguda en el paciente cirrótico. Lo primero que tendríamos que mencionar es entonces qué tan común es esto y qué podemos decir al respecto de esta entidad. Entonces, realmente la lesión renal aguda en cirrosis se da más o menos en 1 de cada 2 pacientes hospitalizados y sube casi que al 58% cuando van a la UCI, o sea, definitivamente es frecuente. Cuando hablamos en cirrosis y nos referimos al hepatorenal es por vasoconstricción puntualmente como su causa fisiopatológica. La definimos con base en lo que ya existe definición de lesión renal aguda, es decir, un aumento de 0,3 de creatinina de la basal o un aumento de 1,5 veces. Hablábamos antes de tipo 1, tipo 2, ya no lo hacemos, ahora hablamos de hepatorenal en paciente con lesión renal aguda, con enfermedad renal aguda o con enfermedad renal crónica, con la misma temporalidad de 1 a 7 días, más de 7 días o más de 3 meses. Y es importante recordar que en el paciente cirrótico se sobreestima la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque tenemos menor producción hepática, tenemos hipervolemia y tenemos desgaste en general del paciente. ¿Cuánto se sobreestima? Más o menos de 10 a 20 mililitros y es más importante cuando la tasa basal es por debajo de 40, cuando tengo ascitis o cuando tengo los dos. Ahora bien, ¿por qué nos da a nosotros una lesión renal aguda en un paciente con cirrosis? Digamos que ahí básicamente hay que recordar la fisiopatología de lo que sería la hipertensión portal en el paciente cirrótico. Básicamente los pacientes cirróticos hacen una vasodilatación esplácnica y una sobreactivación de múltiples sistemas, sobre todo el eje renina-angiotensina-aldosterona. Esta vasodilatación esplácnica con la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona se traduce en una vasoconstricción renal y por ende una hipoperfusión del riñón. Y si a esto le sumamos que los pacientes cirróticos suelen tener un bajo gasto porque pueden tener una cardiomiopatía cirrótica, todo eso se traduce en hipoperfusión renal y por ende se llega a presentar lo que conocemos como el síndrome hepatorrenal. ¿Y las otras complicaciones de la cirrosis también pueden aportar en esa fisiopatología? Digamos que sí, porque como estamos hablando de que es un continuo de la hipertensión portal, todas las complicaciones hipertensivas del cirrótico van a poder acompañar el hepatorrenal. La hemorragia variceal y la más importante de todas, evidentemente la citis. Usualmente primero da la citis y luego da el hepatorrenal. Entonces uno diría, ¿cómo la prevengo? Hay muchas estrategias para prevenir el síndrome hepatorrenal. Lo primero es si el paciente tiene ascitis y uso diurético, debo procurar que no tenga una reducción de peso mayor a 0,45 kilos al día. Además, si estoy usando lactulosa en el paciente, pues la idea es que no tenga más de 3 deposiciones al día para que no haga hipovolemia. Lo otro es que si yo decido hacer una paracentesis en el paciente cirrótico, pues usualmente solo va a ser diagnóstica. Evacuatoria solo va a ser cuando tiene ascitis a tensión. Y recordar que si saco más de 5 litros, debo de reponer albúmina, más o menos 4 a 6 gramos de albúmina por litro que evacúe. Otra complicación que se puede presentar en este escenario es cuando tienen peritonitis bacteriana espontánea y recordar que aquí se puede dar infusión de albúmina al momento del diagnóstico y al tercer día de 1 gramo por kilo y esto va a prevenir el hepatorrenal. Es importante aquí mencionar que cuando pongo albúmina lo hago simplemente con los cálculos que dijimos y no busco una meta de albúmina como tal. Y de igual manera es importante tener en cuenta que no existe evidencia de infusiones de albúmina a largo plazo en estos pacientes para prevenir esta enfermedad. Y lo último que siempre decimos pues en todos los pacientes renales es evitar nefrotóxicos y si los usamos, no es que estén contraindicados, pues hacerlo con precaución. Entonces, como usted ya nos dijo, pues esto es muy frecuente. ¿Cómo hago el diagnóstico? Entonces hay que tener en cuenta que es una lesión renal aguda. Entonces el enfoque es como manejamos cualquier tipo de lesión renal aguda. Vamos a, como ya lo mencionamos, evitar nefrotóxicos, pero en el cirrótico es muy importante que el betabloqueador no selectivo y el diurético deben retirarse. Independiente de que tengamos otra indicación, en este contexto no van a aportar. Importante es que debemos tener en mente las diferentes causas de lesión renal aguda porque debemos sistemáticamente descartarlas. Si yo las logro descartar todas, puedo llegar al diagnóstico de hepatorrenal que funciona como un diagnóstico de exclusión, por decirlo así. Puedo usar herramientas para ver la hipovolemia, puedo usar la fracción excretada de sodio, pero importante es que la mayoría de pacientes cirróticos la van a tener por debajo de 1% independiente de estar en una lesión renal aguda. Entonces yo puedo usar un punto de corte mucho más bajo y usar menor a 0,1%. También puedo usar la fracción excretada de urea por debajo de 21. Los dos marcadores como el Enegal pueden utilizarse, son falta de validación y estandarización. Y como probablemente esto es por hipovolemia, nos debe importar mantener el paciente euvolémico, como siempre los extremos van a ser malos, y debo individualizar para saber qué tipo de líquido endovenoso utilizar. Y finalmente entonces, si el paciente yo considero que tiene un hepatorrenal, ¿cómo debería tratarlo?
Digamos que aquí hay dos pilares del manejo. Lo primero es ponerles albúmina y lo segundo es ponerles un vasoconstrictor esplácnico. La albúmina precisamente para mejorar este estado de volemia y la perfusión renal, y el vasoconstrictor esplácnico pues para aliviar la fisiopatología que mencionamos. El vasoconstrictor que utilizamos de elección va a ser la terlipresina, y aquí es importante recordar que si bien se puede administrar en bolos o en infusión, se prefiere la infusión ya que se traduce en menos eventos adversos, en donde quizá el más importante y el que más tenemos que tenerle cuidado es el edema pulmonar. Entonces, si hay riesgo de que el paciente esté desarrollando edema pulmonar, deberíamos considerar cambiar la terlipresina a otro, que es la segunda línea, que es la noradrenalina, o si mi paciente, por ejemplo, está en UCI y ya tiene noradrenalina, pues ahí está con su manejo para el hepatorrenal. Y pues esto evidentemente requiere una monitorización para saber cuándo suspender, y pues existen otras terapias. ¿Qué dice el artículo de esto? Entonces debemos tener en cuenta que el paciente debe ser evaluado el día 3 o día 4 a cómo va su creatinina. Si la creatinina no está mejorando, yo suspendo el manejo porque no estoy aportando absolutamente nada. Y si el paciente sí está respondiendo, lo mantengo hasta que ocurran dos cosas. O resuelva la lesión renal aguda y la creatinina no esté por encima de más de 0,3 de la basal, o que el paciente complete 14 días de manejo, que es el tiempo máximo de utilizarlo. Hay otras opciones. Los TIPS no tienen evidencia en el paciente con hepatorrenal. La terapia de reemplazo renal está establecida como puente a trasplante hepático y en indicaciones renales, más no en indicaciones propias de la enfermedad hepática. Y finalmente está el trasplante hepático, que es el manejo definitivo de este síndrome, pero pues con todas las consideraciones que esto implica. Con esto terminaríamos entonces este capítulo del artículo. Esperamos que les haya gustado, y como siempre en 15 días queremos revisar el artículo que ustedes deseen entre las dos opciones que les vamos a proponer. Tenemos en primer lugar esta revisión de síndrome de Cushing del JAMA de este año, y la otra opción es esta revisión de asma en adultos del New England Journal of Medicine también de este año. Déjennos saber en los comentarios cuál de estos dos quieren que revisemos. Nos vemos en 15 días. Encima de 10 a 20. Sí. ¿Qué fue lo que dijo por la misma que? Sí, también puso las fracciones que estaba de boom, que no me acuerdo cuánto es, 23, pero real. No me dio la huevona, perdón. Y finalmente el trasplante. Andrés, en serio. Y finalmente. Se la pegué.